Buenas noches y bienvenidos al Regreso a Casa. Mi nombre es Marcus Groday, su anfitrión para este programa. Este es el programa de línea abierta del primer lunes y este es el programa en que invitamos particularmente a ustedes para que nos llamen, porque tenemos a alguien que regresa. Como hago generalmente en este episodio, tenemos a un invitado que regresa, es alguien que ha estado aquí anteriormente con nosotros. Y a manera de broma puedo decir que alguien me preguntó esta noche si el programa iba a ser en vivo y yo le dije que cuando tenemos de invitado a Michael Comby, el programa es bastante vivo. Es maravilloso tener nuevamente a Michael. Él es un ex pastor protestante y hace poco hizo una broma sobre eso porque Michael posee el verbo y el celo de un gran evangelizador. Y es un placer tenerlo con nosotros, aparte de que eres un buen amigo mío. Este programa es un programa de línea abierta del primer lunes y está basado particularmente en sus llamadas, así que pueden llamarnos por teléfono, enviarnos un correo electrónico para Michael Comby. El número es 1-800-221-9460 y fuera de los Estados Unidos pueden llamarnos al número 205-271-2980 o pueden escribirnos a thejourneyhome@ewtn.com. Tan pronto como recibamos sus llamadas y sus correos electrónicos, vamos a darles la debida atención. Michael, bienvenido nuevamente, regreso a casa, es un placer verte por acá. Gracias. Pues no nos hemos visto muy seguido. Por favor, toma 5 o 10 minutos de tu tiempo para recordarle a la audiencia sobre tu regreso y si quieren escuchar el resto, probablemente van a ir a tu página web y conseguir una copia de tu historia, o pueden ver el programa anterior del regreso a casa. Pueden hacerlo, pero es un milagro pedirle a un ex predicador bautista o pentecostal que haga algo en 5 minutos. Yo fui criado en el corazón de un hogar del sur. De hecho, nos hemos mudado aquí a Alabama. Me crié en la tradición de la Iglesia Bautista del Sur, la cual es una tradición a la que amo mucho. Hay muchas personas ahí las cuales también amo mucho, las cuales me dejaron una gran herencia en la fe. Y luego, cuando la renovación carismática llegó a todas las denominaciones religiosas, incluyendo a la Iglesia Católica, lo cual fue una gran sorpresa para mí, porque yo no sabía que los católicos tenían una renovación en el espíritu, porque yo pensaba que no eran cristianos. Bueno, de cualquier manera, eso también afectó a mi iglesia, y yo me cambié a la Iglesia Bautista en la Asamblea de Dios y a los carismáticos pentecostales, y finalmente terminé yendo a una universidad bíblica en Tulsa, y luego comenzó mi carrera de pastor en aquellas iglesias independientes carismáticas sin denominación, en donde me convertí en un pastor que predicaba en lenguas y le hablaba a la concurrencia sobre todo tipo de temas, así como lo hacen aquellas personas en la televisión. Yo sé que esto es un poco difícil de creer, pero yo solía hacer eso, y en medio de toda esa diversión y de las grandes prédicas y de canto y de música, empecé a darme cuenta que la gente de este país se encontraba en un gran problema. Me refiero a que como nación estábamos en problemas. Por supuesto que todo esto ha ido creciendo y creciendo. Cuando uno tiene más años de vida, forma una familia, y cuando más ejerce como un pastor y cuando más vive, uno trata de llevar una vida espiritual. Entonces empecé un regreso tratando de buscar la verdad básicamente. Ahora bien, si tú me hubieses dicho que la verdad me iba a llevar a la Iglesia Católica, te habría dado una bofetada en la cara y te había hecho callar. ¿Católico? Yo pensaba que no había ninguna relación entre la verdad y los católicos, los cuales eran unos pecadores. Esa fue la forma en que yo fui criado. Yo ignoraba la verdad. Los evangélicos son criados para estar en contra de la iglesia, pero había un grupo aparte y ese era mi grupo. Luego tuve una de esas experiencias, como la de San Pablo, cuando se dirigía a Damasco y se cayó del caballo, y me dije a mí mismo, mejor debería callarla. Señor, ¿estás en el lado católico? ¿Qué? Porque yo me encontraba buscando. Lo que sucedió finalmente fue que yo quería regresar al mismo comienzo, porque había una serie de denominaciones. Yo las amaba todas estaban compuestas de personas cristianas maravillosas, pero había una serie de confusiones entre los protestantes acerca de cuál versión en la Biblia era la versión correcta, sobre cuál interpretación era la interpretación correcta. No había ninguna autoridad y yo sabía que teníamos que presentar realmente un frente unido. Mi corazón ha estado siempre en evangelización, tocando al mundo para Jesucristo. Yo creo que el evangelio cristiano respeta todas las otras religiones, lo cual creo que es lo más grande que le ha sucedido a la humanidad. Entonces, no tenía que buscar en el budismo ni en la religión maometana, siempre he sido cristiano, pero ¿cuál versión, cuál forma? Entonces empecé un regreso buscando la verdad sobre cómo fue que empezó la iglesia, cómo es que era la iglesia, eran bautistas, eran presbiterianos, eran metodistas, eran vegetarianos o lo que sea. Y quiero decir que descubrí todo lo que hace cualquier clérigo protestante converso, los escritos de aquellas personas llamadas los primeros padres de la iglesia, sobre los cuales yo nunca había escuchado nada, no tenía idea de que existían. Entonces comencé a estudiar y a orar bastante, y una cosa condujo a otra. Por supuesto que esto me tomó varios años hasta que llegué al punto en el año 2001 en que me di cuenta que había estado en desunión o fuera de comunión con Pedro, y que eso significaba que había estado en rebelión contra Cristo, el cual había sido el fundador de la verdadera iglesia. Por lo tanto,
decidimos entrar en la iglesia. Quiero preguntarte esto porque tú has estado en el programa anteriormente 3 o 4 veces, no recuerdo bien. 3 o 4 veces. ¿Y hace qué tiempo que estás en la iglesia? Van a ser 10 años en el próximo mes de septiembre. 10 años, caramba. A propósito, yo creo que tú estuviste en el programa El Regreso a Casa un mes antes de ingresar a la iglesia, ¿no es así? Creo que fue así. Creo que esa fue la primera vez que estuviste en el programa. Creo que sí. 10 años después, ¿qué estás haciendo? Bueno. Es algo frustrante y quiero que la audiencia ore. El día de hoy vemos más y más conversiones de ministros protestantes que vienen a la iglesia y yo creo que son más de lo que tenemos registrados en años anteriores, pero lo frustrante es cómo podemos saber si somos fieles guardianes de esos dones. Seguro, seguro. Y yo pienso que todos los cristianos evangélicos protestantes, cuando reciben un llamado, lo que nosotros los católicos decimos discernir nuestra vocación, la Escritura enseña claramente que los dones y llamados de Dios quedan con nosotros. Él nunca los quita. Entonces, como un muchacho de 10 años, le entregué mi vida a Jesús en la Iglesia Bautista, la Nueva Esperanza, que queda a un costado de la carretera 43 en el sur de Meridian, Mississippi. Y como sabes, los protestantes siempre se acuerdan del día, de la hora, del lugar y de todo eso. Yo sabía que estaba llamado para predicar, enseñar y trabajar en la iglesia cuando tenía 14 años de edad. Entonces hice eso, lo hice por 24 años y vine a la iglesia y he trabajado por espacio de 8 años como evangelizador, laico, a tiempo completo en la iglesia, llevando a cabo misiones parroquiales y hablando en conferencias, enseñando apologética y evangelización, enseñando a los católicos a defenderse de personas como yo, y eso ha sido maravilloso. El primer año fue terrible, tuvimos que comenzar desde el principio, perdimos todo, pero luego se propagó lo que yo hacía, pude dar conferencias, dar enseñanzas y predicar un poco, y de ahí todo ha sido maravilloso. En la red global del Regreso a Casa Internacional en los últimos 17 años, creo yo, hemos trabajado con más de 1.800 ministros protestantes de más de 100 denominaciones. Y cada uno de ellos ha enfrentado este mismo problema. Bueno, yo sé que estoy llamado a regresar a casa. Quiero decir, está bien, no has encontrado todos los trabajos que querías. ¿Te arrepientes de haber regresado a casa? No, nunca, nunca. Casualmente mi esposa y yo, ocasionalmente una vez al año hablamos sobre este asunto. ¿Qué piensas ahora? Ya ha pasado otro año, ¿qué piensas ahora? Y te puedo decir que ella es una persona maravillosa. Hemos estado casados por 29 años y hemos pasado por todo, por así decirlo. El padre Mishpachua diría, es un buen comienzo, pero él no ha estado casado por 29 años, pero ella, de vez en cuando, ella fue bautizada cuando era una bebé, pero su familia se desintegró y todos los niños fueron puestos en un hogar para niños, en un orfanato. Y ella fue enviada a un maravilloso hogar para niños. Era un lugar protestante administrado por la Iglesia de Dios, el hogar para niños de la Iglesia de Dios en el estado de Tennessee. Ellos le ayudaron a terminar su educación, la enviaron a la universidad y obtuvo un título de profesora. Y he estado enseñando por todos estos años. Juntos comenzamos nuestro regreso a la iglesia y de vez en cuando ella me mira cuando nadie está presente y me agarra de la solapa y me dice, quiero decirte algo, muchacho, el regalo más grande que me has dado en los 29 años que tenemos de casados es el haberme traído de regreso a casa, a la iglesia católica. Entonces, quiero decir que nosotros no tenemos ningún remordimiento, no cambiamos nada. Muy bien, quiero pedirle a la audiencia que oren por ti y tu familia y por todos aquellos que están en el regreso. Gracias. Muy bien, tenemos una serie de correos electrónicos esperando por nosotros, pero antes de eso quiero hacerte una pregunta, una cosa. También he notado en estos años que estoy conduciendo este programa, así como mi trabajo en la red global de regreso a casa, es que muchas personas provienen de diferentes denominaciones que piensan en ingresar a la iglesia católica, se encuentran algunas veces con diferentes tipos de escollos. Los presbiterianos piensan en ingresar a la iglesia, así como los metodistas, bautistas, de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Cristo, anglicanos y otros. Muchos de los problemas que enfrentamos aquellos que queremos hacernos católicos son los mismos, aunque algunos son un poco diferentes, debido a las diferentes tradiciones de donde provenimos. Por ejemplo, debido a tu tradición bautista, ¿cuál dirías tú que es la clave principal, la clave bautista para superar los escollos? No tenemos el suficiente tiempo en el programa, pero voy a tratar. A propósito, tenemos varios maravillosos hermanas y hermanas bautistas. Tengo sus correos que nos están viendo esta noche. No sé si estoy correcto cuando digo que nos están viendo, pero la iglesia San Juan Bautista de Illinois, toda la congregación se ha reunido en el salón de reuniones para ver este programa y ver lo que habla este ex pastor bautista ahora que es católico. Ellos se han comunicado con varias iglesias hermanas de todo el país y todas se han puesto en comunicación para verme hablar, así que esta noche tenemos una buena cantidad de televidentes. Ellos son mi familia, todavía los considero mi familia, pero los problemas para nosotros creo que son la salvación, sobre cómo es salvado el hombre. Nosotros somos evangélicos y la versión sobre cuando uno se hace cristiano, por supuesto, es cuando la persona alcanza la edad del uso de la razón y tiene conocimiento de lo que es correcto o incorrecto. Entonces debe tomar una decisión para estar con o en contra de Jesucristo cuando el evangelio le es presentado a uno. No hay nada malo con eso, pero
Ese era nuestro principal problema con los llamados malos católicos. Quiero decir que ellos bautizaban a los niños cuando estos recién comenzaban a usar pañales, los llevaban inmediatamente a la iglesia. Y por supuesto, el bautismo no era un sacramento en nuestra tradición. Por lo tanto, no entendíamos si era un signo exterior, podríamos decir, de que era una decisión secreta dentro de nuestro corazón, pues debido a que la gente no podía ver la decisión secreta que tomaba uno en su corazón por Cristo. Entonces, uno tenía que hacer una acción exterior, uno venía al frente de la iglesia y se ponía a orar con el pastor y confesaba públicamente que Jesús era su Señor, porque la Escritura dice que si uno cree en su corazón y confiesa con su boca, Jesucristo es nuestro Señor y está salvado. Entonces nosotros hacíamos eso y por supuesto que somos hijos de la Reforma, aun cuando no hay ningún bautista que diga, yo no soy hijo de Lutero, de ninguna manera. Si lo somos, somos hijos de Lutero. El primer hombre que rompió realmente con la iglesia y trató de hacer una nueva creación del cristianismo y de crear una reforma, detesto decir esto, pues no tengo la intención de ofender a nadie, menos a los luteranos, pero él trató de crear una reforma de acuerdo a su propia imagen. Entonces él dijo, ahora esta es la forma como se hacen cristianos, no traigan a los bebés. Por supuesto que nosotros los católicos hacemos eso directamente de la tradición judía, de la circuncisión, en donde ellos traen a los niños cuando tienen 8 días de nacidos y dicen, tú eres judío, aquí está la marca del pacto. Colosenses 1:11 dice, de eso se trata el bautismo con el nuevo pacto, lo marca uno como lo ha hecho Cristo. La iglesia nos dice, tráiganlo al pacto, denle la protección de Dios. Y entonces uno no abandona su responsabilidad, uno todavía tiene que criar a ese niño para que sepa quién es Jesucristo y luego tiene que hacer una profesión pública de su fe. A esto lo llamamos el sacramento de la confirmación. Entonces todo ese tema de la salvación, autoridad, el Papa, oh Señor, ten misericordia, uno no va a encontrar. No hay ningún Papa en la Biblia, uno no va a encontrar el purgatorio ahí, pero estas dos cosas, el tema de la autoridad y por alguna razón nos sentíamos como todos esos católicos están ciegos vagando por ahí, ellos no leen la Biblia, no pueden leer la Biblia por sí mismos. Les han prohibido leer la Biblia y son unos pobres ignorantes. Esa razón es que salieron con esa doctrina en la decepción vernacular. Quiero decir, de la Inmaculada Concepción, así es como solíamos llamarla, porque si conocieran la Biblia sabrían que nadie nace sin pecado. En fin, habían una serie de conceptos erróneos, pero quiero decirte que estas son buenas personas, sus corazones están en la búsqueda del Evangelio, aman al mundo, conocen al mundo y saben que el mundo se estaba muriendo en el pecado y aquellos que eran, no todos los bautistas son anticatólicos, pero aquellos que lo eran lo veían así porque pensaban que el catolicismo estaba engañando a la gente y los estaban alejando de la verdad de quién es Jesús y de cómo nos ha salvado y de cómo ser un buen cristiano, porque la evangelización se encuentra en el corazón de nuestra iglesia. Entonces, una vez más yo diría que básicamente el tema de la salvación, la justificación, el papado, María, todos los grandes. Yo tengo un juego de CDs titulados Esta es nuestra fe, que trata con los temas más controversiales, con las grandes objeciones, con las objeciones más comunes que tienen los evangélicos para hacerse católicos. Entonces, ante nosotros el papado, como bien sabes, con cualquier doctrina, cualquier objeción dice, con cualquier objeción que tengan mis hermanos evangélicos, cada vez que entramos en una conversación, me dicen, yo sería católico excepto por, o me dicen, yo sería católico si no fuera por. Entonces, hablemos sobre lo que ellos tienen crucifijos en sus iglesias. Jesús todavía está en la cruz, está bien. Ese es San Juan 3:16 que habla sobre esto. Este es su versículo favorito, pero de todas maneras, pues Dios amó tanto al mundo. Entonces, para ellos los problemas son María, la confesión o el purgatorio o lo que sea. Yo nunca escuché estas objeciones. Siempre hay algo detrás de eso. ¿Por qué esa cosa en particular te hace sentirte incómodo? ¿Por qué detestas que Dios haya dicho que María tiene que ser especial, que tiene que ser algo precioso? Y muchas veces le digo a las personas, en estos 8 años que vengo trabajando, si hubiese podido agarrarte por los hombros antes de que fueras bautista o metodista o presbiteriano o de la Iglesia de Cristo, cualquiera de las denominaciones religiosas que hay en este país, te desconectaría de donde estás conectado y enseñaría la historia de Jesucristo y su familia. Y hubieses visto que no hay nada en la Iglesia Católica a la cual tú le hubieses puesto alguna objeción. Uno ya tiene idea preconcebida, tiene prejuicios que han creado en uno, quizás no ha sido a propósito, pero esto es algo que sucede.
sucede. El pastor nunca se subió al púlpito y dijo, ¿saben lo que han hecho los católicos? Bueno, sí, hicieron muchas cosas grandes. Si yo pensaba en eso, podía haberme ido al infierno. Yo todavía visito de vez en cuando a la iglesia bautista que queda cerca de mi casa, acompañado de mi madre. Dios bendiga a mi madre, ya tiene 83 años de edad y casi inevitablemente el pastor tiene que hacer algún comentario acerca de los católicos y los crucifijos o sobre el purgatorio, algunas cosas católicas. Yo sé que él no es una persona mala, pero en el pasado yo le habría dicho, amén hermano, siga predicando sobre eso, siga predicando, amén. Todos los católicos se van a ir al infierno, entonces tenemos que salvarlos, tenemos que salvar a todo el mundo, pero si realmente queremos salvarlos, escuchen, si quieren salvar a un católico, van a recibir un gran reconocimiento. Lo ponemos contra la pared, no solamente a Marcus, y tratando de convertir a estos católicos, y lo logramos hacerlo, entonces vamos a ver una gran alegría. Entonces, esos 2 o 3 temas, la salvación, la autoridad y el papado, todas las circunstancias, las celebraciones y ceremonias, pensábamos que habían sido creadas por Constantino y que otros fabricaron todas esas cosas y donaron una serie de edificios construidos para tal fin que hizo que los cristianos se alejaran de su intención original y repentinamente nació esta cosa, esta institución llamada la Iglesia Católica Romana basada en el Imperio Romano y el Vaticano y todo el sistema. Y realmente nos encontramos tan lejos en el cristianismo protestante evangélico o de lo que hizo la iglesia primitiva. Bueno, pero debo decir que en algunos aspectos nos encontramos bastante lejos. El mensaje de Jesucristo es el mismo, católicos o protestantes. Salvación por medio de Jesucristo es lo mismo. Permíteme que te interrumpa, pues quiero hablar sobre un par de cosas, porque creo que tú recuerdas algunas cosas de tu regreso. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactaron fue, por un lado, yo hacía todas las afirmaciones que hacías tú, como por ejemplo, traía católicos a mi iglesia para salvarlos. Recuerdo que yo les decía, todo eso está en la Escritura. Muéstrame de dónde dice eso en la Biblia. Así es. Yo recuerdo que sentí ese sentimiento extraño y vacío cuando me daba cuenta que la única razón por la cual tenía la Biblia en mis manos era la iglesia católica. Y te puedo decir que yo nunca hubiera estado de acuerdo contigo si me hubieses dicho eso. Correcto. Si tú me decías, por ejemplo, cuando descubriste... Cuando yo descubrí... ¿Quién nos dio la Biblia? Cuando yo me di cuenta de eso en mi regreso, yo me sentí... Me imagino. Quiero decir que tú recuerdas cuando te diste cuenta de todo eso? Seguro. Allá en la ciudad de Mobile, yo soy parte del sur de Alabama, y allá en la ciudad de Mobile tenemos esos enormes árboles de roble. Yo no sé por cuánto tiempo han estado ahí, quizás por 100, 200 años, y cada vez que veía estos grandes árboles, yo recuerdo que durante el huracán Frederick en 1977, yo me encontraba en la Universidad de Mobile, en la Universidad Bíblica en Mobile, y el huracán Frederick fue el primer huracán que vi en mi vida. Yo me encontraba en el sótano en uno de los edificios administrativos de la universidad, y recuerdo cómo esos enormes árboles eran arrancados de raíz. Quiero decir que eso es, esas clases de cosas, el bautismo te salva. Eso se encontraba en mi Biblia bautista, pero nunca lo había visto porque usaba mis anteojos bautistas, y creo que hablé sobre esto la última vez que te vi. Pero cualquiera que sea la tradición de uno, y esto no es una crítica, sino es una forma en que debe ser. Si uno es bautista del sur y cuando lee su Biblia, uno se pone sus anteojos bautistas y eso actúa como un filtro, porque mi iglesia me dijo que en la interpretación de la Biblia, si uno es metodista, tiene anteojos metodistas. Si uno es presbiteriano, el filtro, el del lente por el cual uno lo ve, todo lo que lee va a ser de su denominación. Así es como va a ser. Alguien me podría decir, Michael, todo lo que has estado haciendo tú es probarte estos diferentes tipos de anteojos y simplemente los has cambiado por anteojos católicos. Eso es verdad, pero existen los anteojos originales y son los que me dieron las escrituras, y la iglesia católica es realmente la que tiene la autoridad de interpretar este libro con todo respeto para todos los demás. Entonces es como esos enormes robles, es como has dicho tú. ¿Qué sucede cuando uno se da cuenta de esta verdad y de esta otra? Entonces yo me encontraba manejando por la calle gubernamental, la cual es la calle principal que conduce a la ciudad de Mobile, y un enorme roble salió volando por los aires frente a mí y mi auto impactó contra él, y yo simplemente me encontraba conmocionado y tuve que detenerme. Quiero decir que la Biblia dice la verdad nos hará libre, pero sabes, primero te hace sentir miserable y después te hace libre. Yo recuerdo la primera de Timoteo 3:15, ve pilar y base de la verdad. Caramba. En la iglesia, ¿qué hacías con eso? ¿Pensaban en eso en tu pequeña iglesia bautista? Pero se menciona bien claro ahí en la Biblia. Sí, pero sabes, uno puede creer en eso, en esa forma genérica, el pilar y la base de toda verdad en la tierra es la iglesia. Bueno, nosotros decíamos, en realidad yo no sabía que estaba en la Biblia. Correcto. Aun cuando todos los protestantes que saben la Biblia de memoria, yo no sabía que eso se encontraba ahí. Entonces, bueno, si un católico menciona la Escritura y dice, ¿cuál crees tú que es la base de toda la verdad? Bueno, lo primero que piensa un evangélico y contesta es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. Ay. Y para uno
que cree en la Escritura solamente, se guía por el libro y dice, lo que está en el libro es la verdad. Dios me ampare. Por eso vivimos nosotros, creemos en eso desde el comienzo hasta el final, incluyendo los mapas. Inclusive creemos que hasta los señaladores de páginas han sido inspirados por el Espíritu Santo, pero de cualquier manera sobre ese libro, lo que dice el libro, no la palabra. Quiero decir que es una afirmación correcta. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia, pero la palabra, que es la verdad, dice la iglesia que el fundamento de caramba. Entonces uno se topa con el próximo roble. ¿La iglesia de quién? ¿Cuál iglesia? Esa es una de las cosas. Cuando uno se da cuenta, no lo hace sentir mejor, sino que lo hace sentir peor. Lo hace sentir a uno completamente mal. Efectivamente. Como sabes, eso fue parte de mi regreso, pero nos gustaría saber qué es lo que creen los presbiterianos que sea diferente a los bautistas. ¿Qué es lo que creen los presbiterianos y bautistas que es diferente a los metodistas? ¿Por qué es que los presbiterianos, los nazarenos, la Iglesia de Cristo, Hermanos Unidos, los Hermanos de Cristo, los hermanos de todas esas diferentes iglesias, ¿por qué? ¿Por qué hay muchas de esas que dicen, nosotros seguimos al mismo Jesús? Ahora bien, en ese punto yo no tenía ningún indicio de que al final de este camino iba a estar en la Iglesia Católica, el último lugar en la tierra. Y esto es algo que tienen que saber ustedes, mis hermanos, sean católicos o no. Ustedes tienen que saber que este anticatólico pensaba que el último lugar en la tierra donde iba a estar era pero yo quería la verdad, Marcus. No me importaba. Yo me encontraba en un momento en mi vida en que quería saber la verdad sobre el cielo y el infierno. Quería la verdad sobre la salvación. Quería la verdad sobre María. Quería la verdad sobre el purgatorio. Yo quería saber la verdad sobre la Biblia. ¿De dónde provenía? ¿Cuál interpretación es la correcta? Yo quería saber la verdad. No importaba quién la tuviera. Por esa razón me voy. Entonces regresé al principio, empecé a leer, empecé a orar y recibí la ayuda de una serie de hermanos que se encontraban en el mismo regreso, y entonces Dios empezó, por obra del Espíritu Santo. Ningún católico dijo nada, me dijo nada, y el Espíritu Santo y nuestros estudios y leyendo juntos una serie de libros escritos por grandes escritores como Thomas Howard, Ser evangélico no es suficiente, Robert Webber, Evangélicos en el sendero a Canterbury. Todos estos evangélicos estaban siendo guiados de regreso hacia una adoración litúrgica. Ninguno de nosotros tenía ningún pensamiento católico, pero algo estaba sucediendo. Y nosotros estábamos tratando desesperadamente de ser más efectivos, de tocar al mundo para Jesucristo. Y ahí a uno de mis amigos se les ocurrió decir, ¿estás pensando en hacerte católico? ¿Esa es la forma en que piensas tocar el mundo? Pero tienes que escuchar toda la historia, hay muchas cosas por decir. Veamos este correo electrónico, ese de Daniel de Ohio, y dice, Marcos y Michael, yo soy un hombre católico que está saliendo con una muchacha bautista. Santa María. No, espera un momento. Oh, no, te aconsejo que te alejes de ella. Corre, muchacha, aléjate de ella, lo siento. Yo soy un hombre católico que está saliendo con una muchacha bautista. ¿Cómo puedo ser para explicarle bien la fe católica? Yo me encuentro bastante enraizado en mi fe. Por otro lado, ella no tiene la misma educación acerca de la suya. Les agradecería que me aconsejen qué puedo hacer en este caso. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por escribirnos. Caramba, ¿sabes, Marcus? Se me destroza el corazón. Y me sorprende que diga él que esta es una muchacha bautista, porque es una bautista de Ohio. Ahora bien, si fuese una bautista del sur, estoy bromeando, simplemente estoy bromeando. Nosotros conocíamos nuestra fe y me sorprende que diga que ella no está enraizada en su fe. Hace aproximadamente un mes yo me encontraba en Sherwood, Louisiana, y recibí una llamada. Yo estaba en Mississippi haciendo unas grabaciones, predicando y otras cosas más, y me encontraba ahí en una misión. Y un hombre joven con una historia parecida al que envió el correo me dijo, Michael, yo soy católico y me he casado con la novia que tenía en la secundaria. Ella ha estado casada anteriormente, pero su matrimonio no funcionó, y yo regresé a casa un año después. Yo estaba libre, ella estaba libre, nos casamos y tenemos ahora 2 pequeños niños. Ella es bautista. Y tienes que saber cuánto amo a esta gente bautista, porque ellos son mi fundamento en la fe. Son algo muy especial para mí. Los dos hablamos un poco acerca de la religión. Le digo, yo soy católico, tú eres bautista. Muy bien, eso no va a ser ningún problema para nosotros. Ahora tenemos 2 pequeños hijos, y él me dijo, cuando le recuerdo a mi esposa que ella estuvo de acuerdo, cuando nos casamos, lo cual es parte de la vida católica, le dije que aún cuando tú no eres católica y yo soy católico, tú estuviste de acuerdo en criar a nuestros hijos en la iglesia católica. Entonces ella dijo, está bien, pero ahora es tiempo de que ellos vayan a las clases bautismales. Yo no. Ella montó en cólera, y al primer enfado que tuvo, ella se salió de las clases y me dijo, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que he escuchado. Y ahora, de repente, lo que ellos creen es importante. Ellos dijeron que no es importante. Entonces, en primer lugar, por favor, piensen seriamente acerca de lo que van a hacer, porque hay matrimonios mixtos entre católicos y bautistas, católicos y presbiterianos, que han vivido felizmente más de 30 a 40 años, y ellos han acordado amar y respetar a la iglesia de cada uno. Ellos van juntos a la iglesia, la esposa es católica y no recibe la comunión, pero participa en la misa, asisten a
misa por las noches, el otro cónyuge va al servicio de la otra persona. Por lo tanto, hay una forma de darle solución a este tema. Entonces, esta pareja me pidió que fuera a visitarlos y me pasé más de 3 horas ahí. Y lo que les dije fue, ustedes van a tener lo primero que deben hacer, debido a que ustedes ya conocen la fe, es tomar unas lecciones de historia para saber quién era Jesús y cuál es la iglesia que él comenzó. Y espero que ella esté de acuerdo con esto, si ella no cree en ese momento que Jesús fundó realmente nuestra iglesia. A lo cual esta joven a la que yo estaba tratando de ayudar conjuntamente con su esposo dijo, yo no creo en eso. Es como un juego por teléfono, uno le cuenta algo a alguien y este le cuenta al otro. Y el jugador final se lo hace saber en su integridad a todo el grupo. No puedes decirme que la misma doctrina y la misma práctica es lo que existe en una iglesia católica, igual que cuando comenzó con Jesucristo. Yo le dije, así es, hemos actualizado algunas cosas, pero es lo mismo, el principio. Todas las enseñanzas de los padres de la iglesia, la misa que describe San Justino Mártir en el primer siglo, es exactamente la misma misa que todavía celebramos. Y ella me dijo, cállate, eso no es así, te lo digo yo. Entonces usted va a tener que conversar con ella con mucho amor. Y si ella no conoce realmente la fe, probablemente usted y ella van a tener muchas discusiones todavía. Entonces lo que necesita encontrar ella es lo que ella cree en ese momento y entonces a partir de allí puede conseguirse un catecismo básico, puede conseguir un ABC de la fe cristiana y también tomar clases de apologética. Michael, esto me hace pensar en algo. Tenemos que hacer una pausa dentro de un momento, pero quiero hablar sobre algo antes de la pausa, porque muchas veces decimos que la razón por la cual queremos que nuestros hermanos separados, los cuales aman a Jesús y han sido bautizados, regresen a casa, es la plenitud de la verdad. Eso es lo que deseamos, pero esto puede sonar algunas veces completamente intelectual, porque esto me recuerda algo en la segunda de Timoteo 3, cuando él habla acerca del final de los tiempos, y no voy a entrar en detalle al final de los tiempos, no voy a describir todos esos temas, pero uno de ellos dice, la gente aparentemente será muy religiosa, pero negarán el poder de la religión. Marcus, ¿sabías tú que eso era lo que decíamos de los católicos? Sí, lo sé. Que ellos aparentemente eran más religiosos que cualquiera, pero negaban el poder y la prédica del Evangelio y el bautismo en el Espíritu. Estoy hablando del poder de los sacramentos. Como ven, nosotros no. Yo nunca escuché sobre eso. Lo único que conocía era la ciudad de Sacramento, en California. Esta era la palabra más conocida cuando escuché la primera prédica. Yo tenía 36 años de edad y nunca había escuchado la palabra Sacramento. Este pastor se puso de pie y dijo, tenemos que regresar a los sacramentos. Y yo dije, ¿qué? ¿A dónde? Pero el punto es... Por supuesto, por supuesto. Yo entendía que esa era una palabra católica. Correcto, y eso es algo que queremos enseñarles, aunque quizá no quieran escucharnos, por la razón, aun cuando queramos que nuestros hermanos separados que están viendo este programa, la razón por la cual queremos que conozcan la plenitud de la iglesia se debe a que la forma principal en que recibimos a Cristo, con el poder que hemos recibido de él para hacerlo, es por medio de los sacramentos. Recordemos que él dijo, sin mí no pueden hacer nada. Correcto, correcto. Son los sacramentos. Correcto. Quiero decir que eso es realmente lo que nos separa de todas las tradiciones cristianas. Eso es cierto, y a menos que se ofendan mis hermanos y hermanas, lo damos a entender como lo que tienen ellos no es suficientemente bueno. Señor mío, tenemos a Jesucristo. ¿Qué más quieren? Y escucho, amén hermano, tienes razón. Es como cuando el hermano que compartió conmigo la plenitud del Espíritu Santo me dijo, Michael, tú vas a ir al cielo porque eres cristiano. Pero hay mucho más y hay muchas más cosas que uno tiene que aprender para ayudarlo a hacer. Muchas cosas más por el Evangelio, más por Jesús. Cuando más almas, etcétera, etcétera. El supuesto de mi tarjeta de negocios, el proyecto MICAT, el pequeño proyecto que comencé, tiene a Juan 17 impreso en ella. Que todos sean uno para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro mundo perdido y desfalleciente. Y debido a que soy muy evangélico, debido a que soy bautista, quizás no lo crean, pero soy bautista hasta mis huesos. Que lo principal, que el corazón del Evangelio para un bautista, que el corazón del Evangelio para un católico es Juan 6, la Eucaristía. El corazón del Evangelio para un bautista del sur es la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La razón por la cual Dios lo ha salvado a uno es para que uno salve a otras personas. No hay otra razón para que estés aquí. Uno debe adorar a Dios. Entonces debe llevar la verdad a todo el mundo. Y voy a decirte, quizás no me crean, por eso fue que me hice católico. Muy bien. Es la expresión más bella y poderosa de la fe cristiana y tiene un juego de respuesta, un juego de reglas, un juego de respuestas, aunque hay algunos católicos que tratan de disentir de la iglesia y tienen sus propias ideas. Y yo sé que dicen, ustedes quieren parecer teólogos católicos y dicen que son cristianos. Yo sé que hay algunos de estos en la iglesia y que los hay en todos los grupos. Si uno quiere seguir a pesar de todos esos problemas y apartarlos del camino y se ciñe
solamente la verdad, el arzobispo Sheen decía algo que todo el mundo repite, que hay miles, quizás millones de personas que detestan a la Iglesia Católica por lo que piensan que enseña ella. Yo pensaba sobre la Iglesia Católica por lo que pensaba que ella enseñaba. Yo tenía la aversión de muchas personas. Yo no sabía realmente lo que enseñaba la Iglesia Católica, pero comencé a atar cabos y empecé a estudiar por mi cuenta y me dije, ¿qué? Eso es maravilloso. Esa es la mejor explicación sobre la salvación que he escuchado. Es la mejor explicación que he escuchado sobre cómo lidiar con los pecados de uno, tantos veniales como mortales. Me quedé mudo y después pensé, entonces, ahora puedo confesarlos, voy a darme un baño, voy a deshacerme de todo esto. Cualquier doctrina del cristianismo expresada en la Iglesia, si uno conoce la verdad, si uno conoce la verdad de lo que enseña la Iglesia y se olvida de este mal católico que conoció o de este sacerdote que no cumplía con sus obligaciones o lo que sea, uno tiene que alejarse de toda esta gente. Es lo mismo que uno le diría a la gente que no quiere, a la gente que dice, yo me haría cristiano excepto, que es lo que me dijo un cristiano una vez. Es lo mismo, uno tiene que poner todo. Usted dígale a esa persona, no, uno no puede permitir que nadie se interponga entre usted y Jesucristo. Uno tiene que echar todos los desperdicios afuera y va a encontrar la verdad por sí mismo. Uno es el que toma la decisión. Muy bien. Disculpa mientras sigo una oración. Muy bien, vamos a hacer una pausa, detente por un momento, regresaremos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Yo soy Marcos Groday, su anfitrión, y nuestro invitado de esta noche es Michael Comby, un ex pastor protestante. ¿Cuál es tu correo electrónico para nuestros televidentes? Es michael@mycomby.org. Muy bien. mycomby.org. Ahí pueden encontrar lo que estás haciendo, el material que tienes, las conferencias que das tú, etcétera. Tenemos una llamada telefónica, es Joe desde Montana. Hola Joe, ¿cuál es tu pregunta para nosotros esta noche? Hola, gracias Marcos y Mike. Me gustaría saber por qué los seminaristas y predicadores protestantes enseñan a su gente que el catolicismo es el anticristo. Gracias, Joe. No puedo entender la razón de eso. Gracias, Joe. No puedo entender. Nosotros creíamos, y no puedo hablar por todos los protestantes porque hay una diversidad enorme en el protestantismo cristiano, en el que cree cada grupo, ellos sostienen ciertas partes básicas de la fe, pero muchos a nosotros nos enseñaban de que el Papa era el anticristo porque... Y en toda la prédica, en todas las profecías de todos los tiempos que tratan, lo cual es una manera terrible, es una terrible tarea tratar de interpretar las escrituras de acuerdo a los acontecimientos actuales en los periódicos. Esa no es una buena manera de interpretar la Biblia. Entonces a nosotros nos enseñaron que cuando aparezca esta señal de predicción, cuando aparezca el anticristo, en primer lugar nos enseñaron que era una persona. Pero esta persona tiene que ser el líder de una comunidad global, de una comunidad de fe global, de una iglesia global, que tiene que tener una influencia mundial, el único cristiano. Quiero decir que Billy Graham es popular, pero él conduce una comunidad cristiana global, la única persona que conocemos. Y por supuesto, vemos que hay toda una idea anticatólica. Nuestra tarjeta de memoria es anticatólica en nuestro teléfono celular, ¿entienden lo que quiero decir? Y tenemos esta tarjeta de memoria de computadora en nuestro cerebro, y hasta que no sea removida, uno solamente va a escuchar lo que dice la iglesia. Uno tiene que ser diferente. Efectivamente, uno tiene que ser diferente porque decíamos, si es católico, entonces no puede ser bueno. Por eso, era como echar más gasolina al fuego. Por alguna razón uno siempre tiene que detestar a alguien. Tiene que haber personas buenas y personas malas. Uno tiene que encontrar a una persona mala. Entonces, para nosotros los católicos eran las malas personas porque, por supuesto, nuestro antiguo enemigo, nuestro gran enemigo es el demonio. El enemigo de la fe y punto. Entonces, el grupo más grande de personas cristianas. Nosotros no pensábamos que ellas eran cristianas, pero el grupo más grande, el cuerpo religioso más grande en la tierra es católico. La iglesia es la más antigua y la más grande. Entonces, el papado, el papa, era la única persona que conocíamos que era el líder de un movimiento global. Pensábamos que sus tentáculos llegaban a todas las naciones, por así decirlo. Por lo tanto, combinado con muchas otras ideas y doctrinas acerca de las religiones misteriosas de Babilonia, de eso pensábamos se trataba el catolicismo. El catolicismo tiene incienso, hábitos, velas y estos grandes mausoleos. ¿Te has dado cuenta que ninguna película de vampiros se filma en una iglesia bautista, sino que todas son filmadas en iglesias católicas? Entonces, estos grandes monumentos góticos que tienen gárgolas son el catolicismo. Es un gran chivo expiatorio. Y quiero decir que si el catolicismo
catolicismo desapareciera, si la Iglesia Católica desapareciera, muchas iglesias protestantes tendrían que cerrar sus puertas porque no tendrían nada que predicar, porque muchos pastores, y por esa razón, y yo sé que es difícil para unos, especialmente si son católicos de nacimiento, los cuales les han enseñado quién es Jesucristo y que nació de esta preciosa muchacha judía llamada María, la cual escogió Dios, y sobre cuán santa fue ella y cuán especial fue ella y los santos y los sacramentos y la confesión y la tradición apostólica. Esto es maravilloso. La primera vez que fui a una iglesia católica era una iglesia enorme y vi a Jesucristo en todas partes. Yo había visto Biblias católicas, pero nunca había estado dentro de una iglesia católica. A mí me habían dicho, si entras a una iglesia católica no vas a poder salir, entonces sería mejor que no vayas. Pero cuando finalmente tuve el valor de entrar ahí, vi a Cristo y me parecía que yo estaba en el cielo. Y vi una serie de efigies esculpidas en mármol, vi una serie de santos y así por el estilo. Pero, como digo, nos habían enseñado que la iglesia católica era la iglesia del anticristo. Y realmente todo esto se remonta al mismo Lutero, porque de hecho, si no me crees aún las biografías más contemporáneas de Lutero, yo estaba pensando en un hombre entre Dios y el diablo. Hay muchas citas de él y vemos que el mismo Lutero era muy apocalíptico. Él mismo veía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él interpretó el fin de los tiempos y él decía que el Papa era el anticristo. Efectivamente, eso es lo que decía él del Papa. Eso es lo que decía Lutero. Yo fui presbiteriano y uno de nuestros principales fundamentos o credo del presbiterianismo moderno eran las confesiones de Westminster, y las confesiones de Westminster decían originalmente que el Papa era el anticristo. Entonces, todos los calvinistas... ¿Está eso en las confesiones? Así es, está en las confesiones. Que el Papa es el anticristo. Así es. Bueno, eso les puede dar una pista de dónde proviene esto. Esto estaba en su credo. Bueno, el problema es, yo creo que si uno va a una iglesia presbiteriana moderna, si lee el libro de confesiones, tiene el libro de confesiones de Westminster original, porque en el libro original decía eso, pero puede que hayan borrado esa parte para propósitos más ecuménicos. Pero el asunto es que esto es parte del protestantismo. Lo es. Y algunos no saben cómo fue que llegó ahí, excepto... Así es, y quiero decir que no hay ninguna herencia católica en mi generación, porque quiero decir que no hay católicos en mis antepasados, no hay católicos en el árbol de mi familia, hay 16 predicadores bautistas en mi árbol genealógico. Por supuesto que los hay. No, bueno, en el árbol de mi familia espiritual sí los hay. Si te remontas al pasado, vas a encontrar católicos en tu familia. Bueno, si uno va más allá del siglo XV, por supuesto que va a encontrar, porque había una sola iglesia, pero sabes, hay todo ese... Yo me encontraba fascinado por la Reforma y sus causas, y Hilary Belloc tiene un gran libro escrito por él titulado Las causas de la Reforma, cómo fue que sucedió la Reforma. Y habla de 7 cosas, dice que no es una sola, sino son 7 u 8 cosas importantes que sucedieron. El derrocamiento de la autoridad, la confiscación de las tierras de la iglesia se encontraba en una gran confusión, y como saben, los cardenales se reunieron en el Concilio de Trento. Este fue en el concilio que se llevó a cabo con la finalidad de tratar el problema de la Reforma, y dijeron, no seamos muy duros con los protestantes. La Reforma sucedió debido a las facturas sin pagar de la Iglesia Católica. Yo entiendo eso, y espero que se me corrigen y estoy equivocado, pues no quiero herir a nadie. Si tú me amas, tú me dices la verdad, y estoy seguro que ahora voy a recibir millones de correos electrónicos. Te amamos, hermano Michael, vas a ir directamente al infierno, estás equivocado. Si me amas, dime que estoy equivocado. Bueno, eso no importa, pero simplemente quiero decir que entiendo todo eso. Entonces, toda la idea del anticristo, de que esta es la iglesia del demonio, es un gran malentendido. ¿Por qué? La base de esto, estoy seguro, es el enemigo mismo, porque esta es la iglesia que fundó Jesucristo, y dicen que su enemigo, por supuesto, es el demonio. Él no puede atacar a Jesucristo, entonces va detrás de uno, va detrás de su cuerpo, que somos nosotros. Y si el enemigo puede mantener ese cuerpo dividido, separado y en conflicto, el cuerpo no va a poder hacer nada. Es sorprendente ver a protestantes y católicos, los cuales por muchos siglos han estado en conflicto. Hay un libro que me gustaría recomendar titulado Las raíces de la Reforma, publicado por la Red Global de Regreso a Casa. No lo hemos escrito nosotros, sino que lo hizo un buen teólogo católico. Fue publicado originalmente por Carl Adams hace como 50 o 70 años atrás, y estoy seguro que está disponible en el catálogo religioso de EWTN. Las raíces de la Reforma es un pequeño libro. Bueno, regresamos a nuestra conversación. Es que hay muchas personas que nos están viendo en este momento y quizás no conocen todos los problemas de la Reforma de ambos lados, y la razón por la cual recomiendo este pequeño libro es porque muestra los problemas en ambos lados. Seguro, eso es bueno. Y así que nos demos cuenta de lo que sucedió realmente, y quizás con lo que aprendamos sobre eso hoy día nos pueda ayudar a seguir adelante hacia la unidad. Tenemos un correo electrónico, es Brandon de Missouri, dice, ¿cuál es la posición de la iglesia en lo que respecta a hablar en lenguas? ¿Por qué hacen esa pregunta?
Su pie está en sus bocas, no, están parados sobre sus lenguas, no se ponen de pie para hablar en lenguas. No, caramba, yo no soy ningún teólogo católico ni obispo, así que no puedo hablar por la iglesia, pero simplemente como un católico laico, como un católico promedio que fue predicador protestante, que fue un predicador pentecostal, quien es todavía un predicador, que habla todavía en lenguas, encontré que la iglesia católica acepta la renovación carismática, que hay una oficina de la renovación carismática en el Vaticano, en Roma. Entonces, la iglesia, hay más de 750,000 católicos romanos que tienen el don de hablar en lenguas, que Pentecostés no es nada nuevo para la iglesia. Si uno lee la historia de la iglesia, probablemente muchos católicos no conocen esto tampoco. Verán que ha habido una explosión de este don del Espíritu y hablan en lenguas y sienten un estremecimiento ante el Espíritu. Eso no es nada nuevo. No es algo que está promocionado, no hay una gran demostración de eso en la misa, a menos que uno vaya a una misa carismática en donde tengan algo de eso. Pero es simplemente sorprendente porque fue el bautismo en el Espíritu, el don de las lenguas, lo que abrió mi corazón a la verdad de la Iglesia Católica. Porque, repito, mi denominación decía que esa era una doctrina incorrecta, que eso de hablar en lenguas era algo del pasado. Decían que era cosa del demonio. Yo no sé cuál es su posición ahora. Pero en ese tiempo los bautistas no eran pentecostales ni carismáticos. Pero yo tuve la experiencia, pero ellos seguían diciéndome que no era para hoy día. Sin embargo, me había sucedido a mí. Me dijeron, pero no es para hoy día, eso no sucede. Yo les dije, bueno, lo acabo de tener. Y me dijeron, bueno, eso ya no sucede más. Además, la película El Exorcista recién había salido. Entonces ellos me dijeron, nosotros sabemos de dónde provienen estas lenguas. De cualquier manera, sobre la posición de la iglesia, pienso que Marcos puede decirles más de lo que yo les puedo decir, pero la iglesia lo acepta. La iglesia ama al Espíritu Santo y por eso es que la iglesia ama todos los dones del Espíritu Santo. Quiero mencionar el catecismo y decir que una de las cosas en las cuales hace énfasis la iglesia es algo que yo hacía cuando era presbiteriano, y es este tema que estamos hablando. La iglesia católica realmente acepta lo que acepta la mayoría de las iglesias protestantes, de que estos dones son realmente del Señor, pero son para el bien del cuerpo. Así es. Del cuerpo de la iglesia, no para nosotros mismos, no para nuestro propio engrandecimiento. Son dones que nos dan poder para llevar a cabo una gran evangelización. Quiero decir que para eso son estos dones, para llevar a cabo nuestro ministerio. Ellos nos dan poder. Si pedimos a alguien que se ponga de pie en una misa y que dé su mensaje en lenguas y que alguien lo interprete, no, porque estaría fuera de orden en la misa. ¿Sucede eso en las misas carismáticas católicas? Sí. ¿En los grupos de orientación carismáticos? Sí. Las personas hablan en lenguas, otras personas tienen el don de la interpretación, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Todos los dones del Espíritu en la Primera de Corintios se encuentran vivos y activos. Muchos católicos no conocen nada sobre esto, así como miles de protestantes no conocen nada al respecto. Muchos católicos tienen el temor de hacer esto porque piensan de que esto no es cristiano o de que es cosa de chiflados y excéntricos. Yo puedo hablar sobre los carismáticos porque yo soy uno de ellos, pero ha habido un gran despertar en el Espíritu Santo, una renovación del Espíritu Santo. Y lo que es sorprendente para mí es que el Papa, a finales de los años 1800, oraba por un nuevo derramamiento, un nuevo Pentecostés. En el año 1901, un predicador afroamericano recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Era un grupo de cristianos que se unió y dijo, vamos a permanecer en esta habitación y vamos a orar hasta que lo que sucedió en Pentecostés, en el aposento alto, no suceda a nosotros. Y sucedió. Pero el Santo Padre, estoy seguro que ellos no sabían, pero la cabeza de la iglesia les había pedido a Dios que permitiera que este fuera el santuario del Espíritu Santo. Y la renovación carismática llegó a los protestantes católicos y a todos los demás. Muy bien, tenemos una llamada desde Nueva York. Es Joe desde Nueva York. Hola, Joe, ¿cuál es su pregunta para nosotros esta noche? Hola, Joe, ¿cuál es su pregunta? Hola, me gustaría saber si Michael Comby creía en la Santísima Virgen María cuando era protestante y si la Santísima Virgen María o alguno de los santos lo ayudaron a venir a la iglesia. ¿Y quién es su santo favorito? Muy bien, Joe, gracias por la pregunta. Mi santo favorito es San Francisco de Asís porque él es el santo de toda la gente carismática. Él levitaba y conversaba con los animales. Eso me gusta realmente. Él hablaba con los caballos. La Santísima Virgen María era una gran... no la llamábamos la Santísima Virgen María. Ella era un grupo de contención para mí. De hecho, una vez dije un sermón, creo que Scott Hahn dijo un sermón similar. María, María, pese a todo. ¿Cómo es que creció tu doctrina? No nos podíamos imaginar cómo era que la Iglesia Católica Romana le había otorgado tanta importancia a María en el papel
papel de la salvación. Nosotros no sabíamos nada, los santos eran desconocidos para nosotros. Nuestro cristianismo tenía que ver con lo que sucedía aquí y ahora, entre tú y yo, evangelizando a la gente, y cuando moríamos nos íbamos al cielo. El cristianismo, todo se encuentra aquí, y uno de los grandes robles que voló por los aires y al cual choqué en la carretera hizo que me diera cuenta que la iglesia existe en 3 niveles. La iglesia militante, que se encuentra aquí luchando una buena pelea de fe; la iglesia triunfante, compuesta por aquellos que han llegado al cielo; y la iglesia sufriente, compuesta por aquellos que se encuentran en el purgatorio. Sí, yo sé que la Virgen se menciona en la Biblia, no pertenece a la Trinidad, ni se encarnó, pero nosotros la honramos. Pero está implicando esta forma de purificación. De todas maneras, nosotros no entendíamos toda la importancia que la iglesia le daba a María, y creo que una de las razones por las cuales pensábamos que los católicos adoraban a María era porque hablaban de ella todo el tiempo. No había una sola iglesia católica que no tuviera un efigie de ella. Algunas veces tenían hasta 2, 3, 4, 5, hasta 10 efigies de la Santísima Virgen María en cada edificio, en todas partes, tanto dentro como en las afueras de la iglesia. Algunas veces habían efigies de pequeños niños arrodillados mirando hacia una gran efigie de la Santísima Virgen María. Yo simplemente veía efigies que pensaba que adoraban a otras efigies. Esto era simplemente una locura. Entonces nosotros no podíamos entender eso. Si un protestante promedio caminase dentro de una iglesia católica cubierta de ventanales con vidrios, si mira adentro podrá ver algunas personas que se encuentran arrodilladas frente a una réplica de la Santísima Virgen María, o de su casto esposo San José, o San Patricio, o de San Francisco, cualquiera de los grandes héroes de la fe. Y le parece a uno, porque uno ve que ellos están inclinados, y la inclinación está asociada con la adoración. Uno se inclina y adora. Ver a alguien arrodillado frente a una efigie le va a parecer a uno que no es católico, que no conoce estas cosas. Si es que no piensan que uno está loco porque está hablando en lenguas, le va a parecer que uno está adorando una efigie, y por supuesto que eso no es así. Uno está arrodillado en reverencia, en oración, en reverencia ante Dios, frente a uno de nuestros héroes. Es como una vez hice un viaje a Washington cuando me encontraba estudiando en la universidad. Era un viaje de turismo estudiantil universitario y fuimos al Lincoln Memorial de Washington, y quiero decirte que nunca me sentí tan conmovido como un muchacho bautista del sur. En ese tiempo yo pertenecía al coro de la primera iglesia bautista en Foley, Alabama. Ese fue mi primer viaje de turismo con la universidad, y recuerdo que también visitamos una base militar en la ciudad de Washington y yo me encontraba parado. Y quiero decirte que esta era una tremenda estatua. Yo no creo que ninguna iglesia católica tenga una estatua más grande que la de Lincoln. Pero quiero decir que yo me encontraba completamente maravillado y asombrado con la grandeza de simplemente estar parado frente a ella, ante la presencia de este gran hombre, recordando lo que él había defendido. Y yo soy un hijo del sur. Toda mi vida estaba cubierta de esa era. Y quiero decirte que en ese momento yo me encontraba lleno de emoción y de amor y de respeto, y muy orgulloso de haber nacido en el sur, entendiendo lo que había sucedido, sobre cómo había logrado mantener una unión en la nación cuando hubo todos esos problemas, todos los sacrificios que se hicieron en ambos lados, todos perdieron familiares, todos tuvieron esta confrontación durante la guerra civil. Y simplemente quiero decir que si uno puede relacionar eso un poco a la Santísima Virgen María, a una réplica de la Santísima Virgen María o uno de los santos, nosotros no sabíamos nada sobre la comunión de los santos. Nosotros no sabíamos que se les mencionaba en las iglesias los domingos, aun cuando sabíamos que en la Biblia decía en Hebreos, estamos rodeados de nubes de testigos. ¿Y quién crees que son ellos? Hay que darse cuenta quiénes son ellos. Se trata de todos los santos que se han ido antes y están orando por nosotros. ¿Por qué no quisiera uno que uno de estos santos orara por nosotros? Pero yo entiendo que hay una serie de malentendidos en donde pensamos que María es igual a Jesús y que ella puede salvarnos como Jesús lo puede, y que todos los católicos tienen que ir por medio de María para llegar a Jesús. Todo es muy confuso. Repito, muchos odian a la Iglesia Católica por lo que ellos piensan que enseña la Iglesia Católica. Y quiero decir una vez más, si yo pudiera tomarte con una mente pristina, con una pizarra limpia para escribir, en donde nada esté escrito en ella, y te enseño acerca de Jesús, de su iglesia y de la fe, y toda la iglesia tendría sentido para ti, todo tendría sentido. Pero para responder a tu pregunta, la Virgen María no tenía ningún lugar en nuestras vidas en ese tiempo. Muy bien, veamos si podemos ceder este correo electrónico. Es Michael desde Wisconsin y escribe: señor Combi, yo tengo 2 amigos evangélicos que están interesados en el catolicismo, pero ellos piensan que los católicos son materialistas porque tienen iglesias extravagantes. Eso es muy interesante. ¿Por qué los protestantes critican a los católicos por tener iglesias decoradas y elaboradas? Gracias por su pregunta. Nunca podré olvidar a mi pequeño predicador de presión alta, con la cara roja, con las venas hinchadas en el cuello, que predicaba: esos católicos, vean esos tremendos palacios que construyen, y así por el estilo. Cuando hay tanta gente que se muere de hambre en el mundo y ellos construyen con oro y mármol y cosas así, y esas ricas ropas que usan los predicadores. Lo siento, padre, pero no sabíamos que se llamaban vestimentas. En primer lugar, necesitarían ir a través de la historia de nuestra fe como cristianos. Cuando digo nuestra fe, me refiero a todos los cristianos. Como saben, la iglesia, y si estudian bien, se darán cuenta que la iglesia
no comenzó así con estos magníficos edificios, con toda esta belleza. Ellos comenzaron en sus casas, eran perseguidos, se reunían en los cementerios, celebraban la Eucaristía en las catacumbas, y finalmente, igual que en la película El Mago de Oz, donde dice, salgan, salgan, que la bruja malvada está muerta. Entonces, ahora no hay problema con ser cristiano, uno puede adorar ahora públicamente. Esta era la época de Constantino. Este es mi entendimiento, no tengo mucho entrenamiento en este tema. Constantino comenzó a donar estos bellos palacios, que antes fueron construidos para dioses falsos. Los cristianizó y los entregó a la iglesia y ella los arregló. Pero yo creo que el concepto es que hay una serie de libros escritos al respecto, los cuales estoy seguro que están disponibles en el catálogo religioso de EWTN, acerca de estructuras arquitectónicas y sobre lo que el hombre estaba tratando de decir acerca del Dios que él ama. No tiene nada que ver con ser ostentoso u opulento o malgastar el dinero. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad fuimos de viaje en turismo a México y vimos que aún los pueblos más pobres tenían unas magníficas iglesias. Marcus, la gente decía, esta es la iglesia que es muy diferente a cualquier otra. No puede haber ningún otro edificio en el pueblo que se le pueda comparar. Ahora bien, sus amigos no van a tener ningún problema con las iglesias católicas modernas. Pero todas estas bellas y antiguas iglesias, estas catedrales de un magnífico estilo gótico y todo eso, las personas sacrificaron sus vidas. Los primeros padres de la iglesia decían que los edificios debían ser la catequesis en piedra. Jesús dijo, la casa de mi Padre debe ser la casa de oración. Quizás hemos exagerado un poco en algo, yo no lo sé, pero a mí me encantan esas iglesias. Esa fue una de las cosas que me atrajeron a la iglesia católica. Cuando entré a una de ellas y cuando vi la belleza que reinaba en ella, me acordé de las palabras de Jesús cuando dijo, la casa de mi Padre debe ser la casa de oración. Y cuando uno camina, el concepto, usted tiene que recordar esto, dígale a sus amigos, esta iglesia tiene siglos de antigüedad. Este no es nuestro primer rodeo, nosotros no comenzamos la semana pasada. ¿Saben lo que quiero decir? Hemos trabajado bien, hemos luchado duro. Han habido todo tipo de edificios, hemos experimentado todas las doctrinas que han llegado a nosotros, así como todo tipo de prácticas. Pero la iglesia es antigua, mi amigo. Y tenemos todos esos, como lo he dicho. Cuando uno camina aquí, el interior de este edificio debe ser algo que lo haga enamorarse de su fe y que lo haga adorar a su Dios Todopoderoso. Entonces, damos lo mejor que tenemos, hacemos lo más bello que podemos. Leemos la Escritura acerca de lo que vio San Juan cuando fue llamado al cielo. Yo sé que muchos de nuestros hermanos dirían que eso no fue así, pero la iglesia se aferró a ese concepto y construyeron esos edificios como palacios para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaban supuestos a durar eternamente, y muchos de ellos han estado ahí por más de 1000 años y 1500 años. Michael, gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Siempre es un placer tenerte por acá. Encantado de haberte visto y nuestras oraciones están contigo. Gracias. Ahora que comienzas tu colegio en otoño, Así es. ¿ya tienes tu pequeño estuche de lápices? Vas a necesitarlos. ¿Pequeño estuche de lápices? Así es. No, pero está mi página web, no van para el seminario, pero ya no necesito un estuche de lápices. Gracias, Marcos. Gracias por acompañarnos en este episodio del regreso a casa y siempre oro para que este sea una inspiración para ustedes. Dios os bendiga y nos veremos la próxima semana.